Aunque la mayoría de las principales estaciones de esquí han cerrado sus puertas, salvo Sierra Nevada, que no lo hará hasta principios de mayo, todavía hay mucha nieve para deslizarse. Una forma de hacerlo es practicando esquí de montaña, especialmente en un año como este, en el que todo parece indicar que habrá muchas y largas pendientes nevadas, casi hasta finales de primavera. En invierno, la nieve cubre la mayoría de las montañas por encima de los 2.000 metros de altitud, suavizando y redondeando las laderas. El color blanco domina prácticamente todo, excepto las crestas, y este contraste con el cielo azul, en un día tranquilo, le confiere un encanto mágico. No es de extrañar que cada vez más personas se aventuren a practicar esquí de montaña por toda la geografía peninsular, y no solo en los Pirineos. Por ejemplo, en el Cantábrico se pueden realizar espléndidas excursiones a montañas como el Alto del Naranco, con sus largas y hermosas laderas, o también a una de las montañas más emblemáticas de Palencia, el ascenso y, por supuesto, el descenso del Espigüete, uno de los picos más codiciados de Castilla y León. Durante el invierno existe la posibilidad de practicar esquí de montaña en Galicia, en el Sistema Central y, por supuesto, en Sierra Nevada, uno de los paraísos aún poco conocidos para realizar esta actividad en la península. En cualquier caso, el reino del esquí de montaña en España son los Pirineos, una sierra de más de 200 kilómetros de longitud, con picos de entre 2.000 y 3.000 metros de altitud que durante el invierno se cubren de nieve. Por todas partes hay largos valles con hondonadas y canales, donde en buenas condiciones se pueden realizar magníficas rutas, por ejemplo, a picos como el Petrechema, la Llena del Bozo y Olivón, o incluso el propio Aneto, que con 3.404 metros de altitud es el pico más alto de los Pirineos. También tenemos la posibilidad de realizar largas travesías por los Alpes, un inmenso paraíso para el esquí de montaña, ahora en primavera, con la posibilidad de alcanzar picos de más de 4.000 metros de altitud prácticamente con los esquís puestos. Tanto en la península como en los Alpes, si hay nieve y el tiempo acompaña, los ascensos y descensos con esquís sobre la nieve pueden ser apoteósicos. Ahora bien, debemos ser siempre muy conscientes del riesgo inherente al movernos por la montaña. Un riesgo que en invierno y en primavera se ve incrementado por las avalanchas, los aludes que, lamentablemente, provocan numerosos accidentes e incluso muertes. En concreto, las avalanchas de nieve causan la muerte de aproximadamente 100 personas al año en toda Europa. Este año, desde el 1 de octubre hasta finales de marzo, esta cifra ya ha sido superada, con 135 fallecidos, 11 de ellos en los Pirineos, 7 en el Pirineo aragonés, 2 en el Pirineo catalán y 2 en Andorra, una cifra muy inferior, sin embargo, a las 15 muertes registradas en Suiza, las 29 en Austria, las 31 en Francia o las 38 en Italia. El año pasado hubo 70 víctimas, pero en la temporada 2017-2018 la cifra alcanzó las 147 personas. Por lo tanto, estamos hablando de una gran mortalidad por culpa de los aludes. Por eso no es extraño que existan asociaciones como en nuestro caso ACNA, la Asociación para el Conocimiento de la Nieve y los Aludes, que cada año lleva a cabo cursillos y actualizaciones para tratar de que más esquiadores de montaña y también raquetistas sepan cómo actuar en el caso de un alud. Pero además, muchas administraciones han creado servicios oficiales para informar a diario a la población si hay o no peligro de aludes. En España, el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña ha sido pionero en la confección de un boletín diario de peligro de aludes.
En el caso del Pirineo de Cataluña hemos observado que a pesar de que hay mucha más gente en estas últimas décadas que va a la montaña, se mantiene la accidentalidad por aludes, la mortalidad por aludes, y en ese sentido pues es muy importante seguir insistiendo en la información, en hacer boletines más precisos y más destacados, pero sobre todo en seguir en el empeño de que la gente vaya formada e informada a la montaña. Justo para conocer cómo se confecciona este boletín diario de peligro de aludes en Cataluña, hemos seguido a una de las diversas personas que a diario se desplaza por el Pirineo para coger información sobre el estado de la nieve y pasarla al Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña. Es 6 de diciembre en la estación de Portainé, justo al comienzo de la temporada de esquí. Como en años anteriores, empezó con muy poca nieve, aunque suficiente para abrir. Tras comprobar a qué altura estaba la nieve en las montañas circundantes y tomar algunas fotos para el informe que debe elaborar, desciende rápidamente por las pistas, deteniéndose de vez en cuando para comprobar el estado de la nieve. Sí, aquí podemos observar que el viento dominante ha sido allá. Vemos detrás de los árboles cómo quedan aquí estas formaciones que les llamamos sombras y nos indican la dirección y la intensidad del aire, ¿de acuerdo? La nieve estaba a la altura de la parte superior y el viento va desgastando, se lo va transportando, y donde la que quedaría protegido por el árbol quedaría el nivel antiguo. Entonces es un buen sitio para buscar placas. Con esta pequeña prueba podemos hacernos una idea de la estructura del mantel nival. Es decir, si yo cuando hago una penetración trobo que está una nieve más compactada en superficie y debajo entra más suave, es decir que hay una nieve cohesionada encima y una nieve sin cohesión debajo. Ya tengo una estructura de placa. Si con esta estructura entro en una zona pendiente, puedo tener un susto. Aquí estamos muy cerca del cañón y todo este sector está contaminado por el cañón. Yo quiero conocer la estructura de la nieve natural, no artificial. Entonces vamos un poquito más al oeste, que tendremos nieve natural. Volvemos a descender por pistas en dirección a un lugar relativamente alejado de la mirada de curiosos y sobre todo del paso de esquiadores que podría alterar las medidas. Empecé a trabajar en el 2005, a hacer agujeros a la nieve, los perfiles. Esto es una pasión. Eso es un hecho, que la nieve cada vez está más alta. La base de la nieve, lo que queda en el suelo, cada vez está más alta de la nieve. Nos tenemos que acostumbrar a esquiar en altura. Ya fuera del dominio esquiable de la estación, se quita los esquís y avanza caminando por entre pinos. Subir cada día a descubrir cómo se transforma la nieve es una pasión. Es ir a ver qué hay, cómo ha cambiado, qué sorpresas te depara. Tienes tu idea en la cabeza y cuando llegas pues ves si se ha cumplido o no se ha cumplido. ¿Ha hecho frío o no ha hecho frío? Finalmente se detiene y se quita la mochila, ya que procederá a tomar datos del poco más de palmo de nieve que recubre el suelo. Por el momento es todo lo que ha dado de sí el inicio de la temporada. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos a coger los datos del Pirineo catalán. Todo el Pirineo catalán. Tenemos 12 parcelas desde Valter hasta la Val d'Aran. Y cada día vamos a un sitio diferente, pero repetimos semanalmente estas parcelas. Somos un equipo de 4 personas, nos separamos en 2 y cogemos los datos, los apuntamos en esta libreta, les pasamos esta información al ICGC, a lo que es el grupo de aludes, y ellos emiten el boletín de perill d'allaus diario. Depende un poquito del mantel que nos encontremos, pero suele oscilar entre 2 y 3 horas en el sitio. A principio de temporada no es tan divertido. Cuando estábamos avanzada la temporada hay más cosas que ver. Ahora estamos un poquito justitos de nieve. Eso es curioso. Estos cristales que se ven aquí están como clavados en la nieve en vertical hacia arriba. Y esto actúa como capa débil. Si imagínate que nevar, ahora no tenéis nada porque está en superficie, pero imagínate que nieva una cantidad de nieve X encima y se depositan las dendritas, se depositan con suavidad encima de estos cristales, no los machacan, entonces queda todo el aire que hay entre estos cristales queda aquí. Si pasa una persona o un raquetista o un animal o lo que fuera y comprime la nieve que hay encima, todo este aire se siente comprimido y se expande hacia los laterales. Si le faltaría la pendiente, entre 30 y 45 grados, ya tendrías la avalancha.
Entonces damos por supuesto que no hay nieve, no hay problema. Vigila, porque aun con poca nieve puede haber mucho problema. Mientras nos comenta, continúa haciendo su trabajo, es decir, mirar la nieve, hacer medidas y anotar los datos en una libreta. Después de mirar la temperatura de las diferentes capas de nieve, es el momento de ver qué tipo de cristales existen. En superficie tenemos cencellada, esta noche ha estado despejada, entonces la radiación térmica del suelo, al llegar a superficie y encontrarse una noche despejada pero con humedad ambiental, en este caso los árboles, se sublima y se cristaliza. Entonces tiene una forma vertical hacia arriba, como muy estirada. Tendríamos aquí la superficie, una primera capa, después tenemos una costrita muy pequeña que ya se está deshaciendo, está desintegrándose, la podemos hacer saltar. Después tenemos otra capa más suelta que tiene un sonido. Debajo está una costra que el sonido, si os fijáis, la nieve habla. No tiene nada que ver esto con esto. Hay que saberlo escuchar. Y abajo tenemos la base que está más compactada, tiene ya más tiempo, tiene otro sonido diferente. Tomamos 5 parámetros diferentes de cada estrato. El primero es la forma del cristal, segundo es el diámetro del cristal, después la dureza que representa el cristal. Entonces, cada estrato me da una resistencia diferente. Tenemos aquí, por ejemplo, es una nieve que está muy suelta, que se ve, en cambio que abajo está más cohesionada. También otro de los parámetros que utilizamos después sería la humedad, ¿vale? Cogemos la nieve y vemos si al hacer una pequeña compresión se queda unida, hace una pelota o se queda suelta. En este caso, toda la nieve ya empieza a coger humedad porque hace sol. Aún el cristal no ha cambiado, no es un cristal de fusión, pero sí que está cogiendo humedad. Y el último parámetro que hacemos es el de la densidad. Lo que hacemos es coger una muestra en este cilindro de 200 centímetros cúbicos y vemos lo que pesa. De esta forma sabemos el grado de cohesión que tiene. Pues con lo que hemos hecho ya tenemos suficiente por hoy. Espero que un poquito más avanzada la temporada nos podamos volver a juntar y os enseñaré cómo hacemos para ver la estabilidad con un mantén más grande y más divertido. Es hora de volver a pistas y bajar hacia el coche. A Chema todavía le queda trabajo por hacer, ya que debe pasar toda esta información al ICGC para que, junto con la de otros puntos del Pirineo, puedan confeccionar el boletín de peligro de aludes. 3 meses y 2 semanas más tarde, concretamente el 17 de marzo, volvimos a Portainé. Durante todo este tiempo ha nevado y de forma muy generosa, hasta el punto de que los grosores en la estación se sitúan alrededor de los 2 metros. Aparte de Chema y un compañero de trabajo, nos acompaña Carlas del ICGC. Lo primero que hacen es subir a pie hasta la cima del Pic de l'Orri para mirar el paisaje. A diferencia de diciembre, la nieve recubre todo el Pirineo por encima de los 1800 metros de altitud, con unos grosores más que considerables por ser a mediados de marzo. Después de echar unas fotos, emprenden la bajada hacia la parcela donde llevarán a cabo la prospección en la nieve, que no es otra que la misma del comienzo de la temporada, pero ahora con muchísima más nieve. Sin sacar los esquís, siguen ya fuera del dominio esquiable hasta llegar a la parcela en la que durante toda la temporada han ido haciendo mediciones cada semana. Como puedes observar, la otra vez que estuvimos aquí a principio de temporada, a comienzos de diciembre más o menos, había unos 15-20 centímetros y ahora, como puedes observar, como indica la sonda, tenemos cerca de 1,5 metros de nieve. La verdad es que ha sido una temporada divertida, hemos tenido muchos días de precipitación con muchas condiciones variables que nos han dejado un manto nivoso, la verdad es que muy divertido, tanto para nivel de estabilidades, para aprender y para disfrutarlo. Hoy haremos un perfil de verdad, ya verás toda la historia del invierno. Hoy estamos viendo cómo se hace un sondeo de un perfil estratigráfico, un corte en la nieve para ver las distintas capas, ver si hay alguna capa que no aguante el peso de las restantes, si alguna capa desliza sobre otra, y así podemos saber el peligro de aludes. Otro tipo de información fundamental es la observación de aludes, es decir, si la nieve ya está deslizándose. Esto también lo observa redes de personas que están sobre el terreno,
Mossos d'Esquadra, agentes rurales, empresas de enimología. Y un tercer tipo de información fundamental es el registro continuo del estado de la nieve a partir de estaciones automáticas que en tiempo real te van enviando datos de temperatura, humedad, precipitación, viento. Si te fijas, es muy diferente a la nieve del inicio de temporada, que se hacía como una escoba, se barría. Aquí esta nieve porta toda la temporada, lleva toda la temporada con nosotros. Se ha ido juntando los cristales, humidificaciones, viento, etcétera, y ahora cada palada que damos son 10-15 kilos bien buenos. Estamos paleando una nieve que pesa 400 kilos el metro cúbico. De fácil nada, tiene su técnica de paleo, si no acabaríamos con las lumbares destrozadas. Mientras que en diciembre apenas había un palmo de nieve, a mediados de marzo hay que hacer una profunda trinchera, por lo tanto mucho trabajo para poder ver todas las capas hasta tocar el suelo. Esta es una tarea indispensable para comprender la evolución del manto nevoso y de esta forma poder hacer una predicción de cómo puede evolucionar. A diferencia de una predicción meteorológica, que el tiempo cambia completamente de un día para otro, la evolución de la nieve es distinta, es más lenta. Hoy ha cambiado un poquito respecto a ayer y vamos a ver exactamente en qué ha cambiado, para saber a su vez cómo ha cambiado el peligro de aludes. Por eso nos planteamos una hipótesis de trabajo. Hoy, esta capa que ayer daba problemas, ¿nos dará problemas hoy? Pues vamos a ir a lugares donde podamos chequear esa capa. Por ejemplo, hoy hemos venido a Portainé, cara norte, manto protegido, frío, para ver el problema de capas débiles persistentes, un tipo de nieve enterrada que puede no aguantar el peso de la nieve que hay encima. Estáis viendo que es un trabajo muy técnico, se necesitan unos conocimientos científicos y unas técnicas profesionales propias de los nivólogos. Es gente que se ha formado en Canadá, Estados Unidos, en Suiza, países alpinos. Llevan a cabo una toma de datos sistemática y sin incertidumbres. Aparte de estas empresas de nivología, como administración, el Institut Cartogràfic i Geològic de Cataluña complementa estas informaciones con aquellas observaciones que pueden hacer otros cuerpos de la administración que se mueven en alta montaña y son informaciones complementarias, como nos puede aportar un guía de montaña o un propio usuario a través de redes. Después de cerca de 2 horas de paladear y sobre todo de recoger datos de temperatura, densidad, dureza, forma y tamaño de los cristales de cada capa, es hora de volver al coche. Con la libreta llena de notas, Chema, Roger y Carles descienden esquiando por las pistas con el objetivo de elaborar el informe lo más rápido posible para pasarlo a Barcelona. De hecho, unas horas más tarde, el resumen de todo el trabajo realizado llegará al Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña. Cada día recibimos información de estos sectores, analizamos esa información, la procesamos, aplicamos una matriz de peligro y sacamos el grado de peligro y los problemas asociados a ese peligro. Esto sucede diariamente de lunes a viernes, exceptuando el sábado, que esa predicción es a 48 horas. El boletín de peligro de aludes es una herramienta que ayuda muchísimo a la planificación de actividades en terreno innevado. Con esta información pues uno puede planificar y ver qué sectores evitar o cuáles son los más peligrosos y entonces adaptar su ruta a esa situación. El mensaje que hay que reforzar mucho es que la gente tiene que ir no solamente informada con todas estas herramientas, el boletín de peligro de aludes, sino también formada para que pueda ir con seguridad a la montaña. Toda esta ingente cantidad de trabajo que a diario se lleva a cabo para confeccionar el boletín de peligro de aludes es justamente para preservar la vida de esquiadores de montaña y también de montañeros con raquetas que llevan a cabo excursiones, travesías en la montaña invernal. Una información que es mucho más que el simple número del grado de riesgo de aludes. Es muy importante que el usuario, el que consulta el boletín de peligro de aludes, no se quede solamente como el grado de peligro, por ejemplo en este caso grado de peligro 2, porque informa poquísimo.
si no estás muy acostumbrado a la escala de peligro de aludes. Sin embargo, acompañando al grado de peligro están los problemas de aludes que te indican exactamente qué problemas habrá cuando se vaya a la montaña. Para cada problema, las cotas y orientaciones que tienen más peligrosidad por ese problema, si pueden caer de forma natural o bien de forma accidental, y después, pues además, el tamaño de los aludes que puede haber y la tendencia para esos problemas. A finales de junio ya no quedará prácticamente nada de nieve y por lo tanto tampoco habrá necesidad de confeccionar el boletín de peligro de aludes. Con la primera nevada de la próxima temporada, otra vez el equipo humano que permite confeccionar el boletín de peligro de aludes se volverá a poner en marcha para hacer el seguimiento del manto nevoso con el objetivo de informar y de esta forma prever y, a ser posible, reducir la mortal accidentalidad que provocan los aludes.